a la plataforma. Entonces, antes de compartir pantalla y bueno, el tema que trabajé, el neoclasicismo en Colombia llega para darle un sentido distinto a las personas. Anteriormente vivíamos esclavizados por ignorancia, porque de una u otra manera no teníamos como los medios necesarios para poder pensar distinto, para podernos transformar. Entonces sucede que en Colombia llega una etapa muy bonita en la literatura, que es la época neoclásica, en donde la razón y el pensamiento empiezan a jugar a favor del hombre. ¿Sí me hago entender? ¿Me escuchan, verdad, niños? Sí, señora. Listo. Entonces sucede, niños, que los que estamos ahorita presentes en clase tenemos la gran virtud de ser personas razonables. Como somos personas razonables, de una u otra manera tratamos de no cometer tantos errores. Y aún así, siendo personas a veces razonables, en el mundo suceden una cantidad de atrocidades impresionantes. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, señora. Sí, señora, profe. ¿Me hacen un favor? Es que estoy escuchando, creo que clases de otro lado, entonces para que apaguen los micrófonos. Entonces, niños, en Colombia existieron varios representantes que de una u otra manera ayudaron a que el pueblo no se viera sometido tanto en la esclavitud. Y ahí es cuando llega nuestro amigo Antonio Nariño. Nariño, que fue un gran precursor colombiano y el único que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano del francés al castellano, en ese libro plasmó todas aquellas cosas que el ser humano estaba en capacidad de realizar. Creo que yo les había dicho algo ayer de Antonio Nariño, ¿cierto? ¿Sí? Daza, ¿sí me alcanzas a escuchar? Voy a coger a Daza. ¿Sí, Daza? Sí, señora. Listo, entonces Daza me está escuchando. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar, ay Dios mío, les voy a mostrar un momentico el video. Ay, ¿dónde está? Ay, esperen, un momentico. Este no es. ¿Sí lo alcanzan a ver, niños? ¿La pantalla en negro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. ¿Y alcanzan a escuchar? No, profe. ¿No? Profe. ¿No? Señora. No, no se escucha, profe, el video. Entonces, denme un minuto, esperen un minutico y les coloco el video porque sobre eso es que empezamos a trabajar la clase de hoy. No escuchan nada, ¿verdad? No, profe. No, no se escucha. No, señora. Se escucha como otra clase. Literatura. El siglo XV fue Ahora de... sí, profe. no solamente porque los españoles... Ahora sí, profe. Ahora sí. Entonces sino voy desde cero. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Literatura. El siglo XV fue de descubrimientos, no solamente porque los españoles llegaron a estas tierras, sino también por todo aquello que los indios conocieron sobre Occidente. En el proceso de mestizaje que duró muchos años, el resultado más importante fue el desarrollo de una lengua que, aunque heredada, era diferente al castellano traído por los españoles. La literatura indígena se remonta muchos años atrás de la colonia y se conformó por leyendas literarias presentes en la tradición oral de los diferentes pueblos indígenas. ¿Sabe de qué países de Latinoamérica es la leyenda del Yurupari? No, ni idea, es así, corchada. Creo que es peruano. Yo creo que debe ser una leyenda amazónica, ¿no? De manera que debe ser de los países que pertenecen a la parte amazónica. La leyenda del Yurupari de la Amazonía colombo-brasilera fue una de las más difundidas y es considerada una de las obras literarias más antiguas de la literatura colombiana. Juan Rodríguez Freile escribió El Carnero, redactado a mano a mediados de 1636, una crónica sobre la conquista española y la vida tal y como era en la primera sociedad colonial. Nacida en 1671 en la ciudad de Tunja, la religiosa Francisca Josefa del Castillo escribió versos inspirados en su relación con Dios, a los que llamó afectos espirituales, y con ellos se ganó el nombre de una de las primeras escritoras colombianas. Bueno, las primeras obras literarias en Colombia vienen lógicamente de los mitos indígenas, porque queremos hablar en términos cronológicos.
Sin lugar a dudas, cuando llegaron los españoles aquí encontraron una serie de historias. Esas historias, probablemente una de las más importantes son las leyendas de Yurupari, que son historias del Amazonas colombo brasilero. La literatura de la independencia de Colombia se conformó por investigadores y científicos como José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas, mientras otros personajes influyentes como Camilo Torres y Antonio Nariño establecieron en sus textos miradas críticas del gobierno español. La literatura del siglo XIX colombiana estuvo ligada a la conformación de un proyecto nacional después de los procesos de independencia. Hacia 1840 surgió el costumbrismo, que buscaba retratar la sociedad de la época a través de cuadros literarios pintorescos. Vamos a pensar en la gran novela de la literatura colombiana del siglo XIX, que sin lugar a dudas va a ser La María. Colombia va a ser un país, y Jorge Isaac nos lo muestra en la novela, de muy baja movilidad social, un país todavía muy estancado, muy provincial. Hasta ahí lograron escuchar esa parte, ¿sí? Chicos, sí. Bueno. Profe, a mí se me traba el video. Ay, no, ¿en serio? Igual no te preocupes que yo ahorita monto No, en el serio, link. profe. No, sí, yo te creo. Igual, no te preocupes. No podía ver el video bien. No, igual no te preocupes. Entonces, Se me ya se entendía. para que lo tengan en cuenta, nosotros estamos en una transición. ¿Qué es una transición? Es un cambio. Cuando comenzamos en el colegio, nuestro primer periodo, entonces, ¿se acuerdan la leyenda del Yurupari? ¿Sí se acuerdan de esa? Se escucha un poco entretenido. Voy a empezar los problemas con el audio. Otra vez. Bueno, No se igualmente, muy mal. si se escucha entrecortado, voy a tratar de seguir con la clase y yo monto el video, ¿listo? Y en unos links que yo les deje aparte cuando tengan práctica de cuaderno o práctica online, si ustedes quieren se pueden comunicar conmigo y seguimos resolviendo las dudas, ¿sí? Sí, señora. Listo, entonces no tengan, o sea, no se preocupen. Cuando tengan práctica de cuaderno, les voy a dejar un link y si ustedes quieren por grupitos de 3, de 2, 3 o 4, se comunican conmigo y les voy explicando el paso a paso. Entonces sucede que yo les estaba explicando que nuestra literatura es una transición, es decir, es un progreso, es un paso a paso. Empezamos viendo nuestros textos antiguos. Al día de hoy, en la época neoclásica, en Colombia, nuestros textos van cambiando un poco. Y gracias a Dios estos textos cambian y todos los representantes de los que ustedes escucharon ahorita, como Nariño, Santander, cada uno que fue una persona muy célebre y muy ilustrada, es decir, personas llenas de conocimiento, nos trajeron la salvación al pueblo, es decir, nos trajeron libertad, sabiduría y razón. ¿Cómo nos trajeron la libertad, la sabiduría y la razón? A través de sus textos. Entonces, Nariño, ¿qué fue lo que hizo? La traducción de los derechos del hombre. Y cada uno de una u otra manera lo que hizo por este país fue libertarnos, es decir, darnos la libertad y darnos conocimiento. Por eso es que el pueblo, después de que empezó a leer, las mujeres se empezaron a educar, el pueblo empezó a cambiar. Después de que Nariño tradujo los derechos del hombre y las personas empezaron a leer, se empezaron a ser más educadas en cuanto a conocimiento, pues decidieron rebelarse y cambiar. Si Nariño no hubiese traducido nunca los derechos del hombre, créame que el pueblo ahorita estaría sometido de una manera terrible. ¿Hasta ahí me lograron escuchar algo, niños? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, señora. Yo ayer les subí unas diapositivas a la plataforma, si no estoy mal. ¿Sí vieron las diapositivas que yo les subí el día de ayer, niños? Sí. Listo. ¿La clase pasada? Sí. ¿Qué nos decía en la segunda diapositiva que yo les dejé, niños? Si las tienen anotaditas, para que por favor me colaboren en eso. O les voy a compartir por si quedaron algunos, no entendieron muy bien. Acá. Entonces, minimizo, compartir pantalla. Acá. ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Sí, profe. Listo. Borrosa. ¿El neoclasicismo nace en qué continente? Para que lo tengamos en cuenta, en Europa.
Europa. Es decir, que de Europa llegó todo el conocimiento a los países latinos. De una u otra manera, nosotros nos copiamos en eso. ¿Listo? ¿Entre qué años nació el neoclasicismo en Colombia? 1800 y 1830. Listo, 1800 y 1830, para que lo tengamos en cuenta. ¿En qué consistió el neoclasicismo? Fue un movimiento cultural, artístico y literario. ¿Por qué fue un movimiento? Porque como les estaba diciendo anteriormente, niños, lo que hizo este tipo de literatura fue darle entendimiento al hombre y darle todas las herramientas y todas las armas necesarias en cuanto a conocimiento para que se liberara. Yo les había dejado una imagen ayer que era esta. Esa imagen, que es lo que nos están demostrando, personas ilustres. ¿Qué es una persona ilustre? Es una persona educada, llena de conocimiento y de razón. Y gracias a estas personas fue que el pueblo colombiano se pudo liberar de la ignorancia, ¿no? No se les olvide que todos de una u otra manera somos ignorantes, pero ¿cómo dejamos de ser ignorantes? A través de la educación. ¿Sí me hago entender, niños? Sí, señora. Listo. Entonces Sí, vamos a colocar fecha y objetivo. No, ustedes son muy pilas. A ustedes les va a quedar este tema, pero fácil. Profe, un momentico, un Sí, momentico. profe, un momento. Un momento. Entonces, fecha y objetivo. Espera. Como refuerzo. Profe, no se ve bien la imagen. Sí, profe, no se ve bien. Esperen. Pixelada, profe. ¿Ya? No, profe. No. Las habilidades del idioma. Profe, si algo entonces está viendo, yo voy compartiendo. Son las habilidades del idioma. ¿Listo? Me tocaría que mandaras el archivo de Word. No, profe, no, Pero se ve pues un la poquito plataforma mejor. es las imágenes infantiles. Se ve un poquito mejor, Pues pero nomás por aquí ya, sigue nomás viendo por acá borroso. se manda el archivo por el chat y ya. Sí, voy a montar entonces el archivo a la plataforma, pero así tampoco las logran ver. No, profe, es que se ve borroso. No, ¿No? profe, se ve muy No, borroso. profe. Entonces vamos a colocar la fecha y el objetivo. Ay. Sí, señora. Bueno, entonces la fecha y el objetivo. Definir las principales características. Definir las principales características del neoclasicismo en Colombia. Profe, eso lo teníamos que haber copiado ayer. Señor, Lo del neoclasicismo lo debíamos copiar ayer. pues si tú quieres, yo ahorita vuelvo y las monto con el video de ahorita y tú las vas copiando en tu cuaderno, ¿listo? Bueno, Definir las principales características del neoclasicismo en Colombia. Del neoclasicismo en Colombia. ¿Qué habría que hacer? Como torres o como ¿Listo, pasillos. niños? Entonces, como subtítulo vamos a colocar características del neoclasicismo en Colombia. Características del neoclasicismo en Colombia. ¿Listo, niños? Entonces, primera característica. El neoclasicismo nació en Europa. Profe, que José no entendió. Señor, Que José no te entendió, que no te pudo escuchar. bueno, entonces les voy a... características del neoclasicismo en Colombia. La primera característica... En Europa. El neoclasicismo nació en Europa. 2.
Listo. pretendió, ya saben que si tienen alguna duda en palabra me escriben, pretendió, dejar en el pueblo, pretendió dejar en el pueblo los anhelos de libertad, y reflexión. Los anhelos de libertad y reflexión. Tercera, los escritos neoclásicos, cuando yo hablo de escritos, niños, entonces estoy hablando de literatura, ¿no? Los escritos neoclásicos reflejaron las ideas revolucionarias y libertarias. Las ideas revolucionarias y libertarias. ¿Y qué? Y libertarias. Es decir, que esos textos lo que hicieron en el pueblo fue plasmar todas aquellas ideas para que el pueblo dejara de ser sometido y libre por fin, ¿listo? Entonces, ¿qué autores nosotros encontramos que fueron grandes representantes neoclásicos? Para que por favor me ayuden. ¿Qué autores fueron los más representativos durante este periodo neoclásico? Y que gracias a ellos, nosotros, o todo el pueblo en general de Colombia, logró liberarse de la ignorancia y de las ataduras de los españoles. ¿Quiénes fueron esos grandes representantes? Entonces, cuarta característica. Nuestros principales representantes neoclásicos fueron, Daza ya dijo uno. Yo, profe, tengo otro, creo. Nuestros principales representantes del neoclasicismo fueron. Entonces está, 2 puntos. Antonio Nariño. ¿Nuestros principales qué, profe? Nuestros principales precursores o libertadores del periodo neoclásico fueron en Colombia, ¿no? 1, Antonio Nariño. 2. Bolívar. Pero, ¿qué nombre tiene Bolívar? Simón. ¿David? ¿Nuestros principales? Simón. Simón. No Daniel Bolívar, Simón Bolívar. 2, Simón Bolívar. Otro. De los que escucharon en el video y de los que vamos a empezar a trabajar después. ¿Qué otro personaje tenemos? García. Juan Rodríguez Freile. Juan Rodríguez, no. Juan Rodríguez Freile fue un cronista de la época hispánica, no se les olvide. Pero como estamos hablando del periodo neoclásico, Freile ya no entra a jugar dentro de los personajes. ¿Qué personaje aparte de Bolívar y Nariño están también? Juan Antonio Meléndez Valdés. Otro, pero aparte de ellos, ¿quién más? Camilo, ¿qué? Camilo. Camilo, ese tenían. No, ustedes ¿Cuál era el anterior, profe? Entonces, vamos, Antonio Nariño, Simón Bolívar, Camilo, ¿qué? ¿Quién fue otro de nuestros grandes representantes neoclásicos? Camilo Torres. Camilo Torres. Otros niños. No. ¿Todos han ido al jardín botánico? No. El Mutis, profe, se me No, olvidó. el Mutis no. No, el nombre del señor Mutis se me olvidó. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Celestino avenida Mutis. por donde ustedes viven. José Celestino Mutis. Muy bien. Cuarto, José Celestino Mutis. No, yo lo dije primero. No, sí, ya lo dijo. Entonces, vamos. Antonio Nariño, Simón Bolívar, Camilo Torres, José Celestino Mutis,
Con Nos C, falta ¿cierto? un representante que nos ayudó a Vamos a ver, libertarnos profe. y que nos dio conocimiento en esa Policarpa. época. Policarpa Salabarrieta, no. No, ¿Era una Napoleón. mujer, profe? Napoleón, no. Napoleón creo que es francés. ese es francés. Sí. Otro Hernández, profe. colombiano. Otro colombiano que nos ayudó a liberarnos. ¿Cuál fue? Francisco. Un momento, profe. Francisco José Caldas. Uy, más o menos. Francisco de Paula Santander. Ah, Santander. sí. Ay, profe, ¿qué le iba a decir? Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander. Entonces comencemos, García. Antes de finalizar, si yo te digo para ti neoclasicismo, ¿es igual a qué? En una palabra. Liberar. Libertad. Daza. Bien, García. Señora. Neoclasicismo en Colombia es igual a qué? García dijo libertad. Bien. 2. Derechos. 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 Darwin. Profe, Darwin, una palabra clave. Neoclasicismo es igual a libertad, derechos. ¿Quién más dice yo? Victoria. Cristi. Independencia. Independencia. Villamil. Profe, yo le digo. La no presión. La no presión. Profe, yo ¿Loaiza? Santiago Loaiza. Revolucionarios, profe. ¿Qué hacen? profe, yo. Santiago Loaiza. Profe. Revolucionarios. Revolucionarios. Bueno. Profe, por aquí. Y Infante, si yo digo que me mencionen los principales precursores que llevaron a que Colombia fuera un país libre, ¿a quiénes tenemos? Jesús. Bolívar. Jesús. Cristi, Jesús. Jesús, si yo te digo a ti, si ya colocaste atención a lo que los compañeros dijeron, y te digo a ti que me nombre los principales precursores del neoclasicismo en Colombia, es decir, aquellos personajes que nos ayudaron a que nuestro pueblo se liberara y dejara la oscuridad, la ignorancia a un lado, ¿a quiénes tenemos? ¿Quiénes nos colaboraron en eso, Jesús? 1. Antonio Nariño. Muy bien. Darwin. Simón. Darwin. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Vaca. Simón Bolívar. Vaca, ¿quién? José Celestino Mutis. María Rivera, ¿quién más? Francisco de Paula Santander. Y Francisco de Paula Santander. Y mi última pregunta, Sara Ríos. ¿Quién fue el personaje que tradujo los derechos del hombre y del ciudadano del francés al castellano? Yo. Porque si no hubiese sido por eso, nosotros ahorita viviríamos oprimidos. Yo, profe. Sara. Yo. Edwin. Antonio Nariño. Antonio Nariño. ¿Listo, niños? ¿Ustedes ya hicieron la práctica de cuaderno? No. En la práctica de cuaderno, yo les voy a dejar otro link. Si ustedes se quieren comunicar conmigo por Zoom en el link, lo pueden hacer si tienen alguna duda o quieren aclarar algún tema. ¿Listo? Y si no, pues igual, los espero. Bueno, niños.